Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por compartirme este espacio informativo. Yo soy la doctora Aida Erazo. Yo soy internista, oncóloga, paliativista. Y bueno, hoy estoy aquí con ustedes porque quiero hablarles de un tema muy interesante. Me dedico a tratar el cáncer. Hago mi práctica en el Hospital General San Felipe. Mi práctica profesional y bueno, en la clínica privada en el Centro Oncológico Metropolitano y en el Centro Oncológico Hondureño. Y pues el día a día es ver los tumores de diferente índole y con ello pues la prescripción de diferentes fármacos, y los más comunes son la quimioterapia. Entonces hoy vengo y traigo a colación un tema sumamente importante. Es algo que vemos todos los días en la consulta y es: estoy en quimioterapia, ¿qué cuidados debo de tener? Entonces, bueno, ¿qué son las quimioterapias? Vamos a comenzar con eso. Las quimioterapias son diversos fármacos que sirven para tratar el cáncer, ya sea para una respuesta antes de la cirugía y lograr que el cáncer tenga una curación, ya sea para un complemento a la cirugía y disminuir el riesgo de que el cáncer aparezca en un futuro. A eso le llamamos neoadyuvancia y adyuvancia respectivamente. Y también aquellos cánceres en estadios avanzados y le llamamos quimioterapias paliativas. Y bueno, las quimioterapias que son concurrentes o concomitantes al uso de radioterapias. Entonces, ¿cómo se pone la quimioterapia? Me dicen los pacientes. La quimioterapia son medicamentos que van diluidos en un suero y en la mayoría de las veces se aplica por una vena del brazo, una vena periférica. También es válido un catéter venoso central que el paciente se ha puesto días antes y se puede aplicar por ese medio. Entonces, en la quimioterapia siempre dice el paciente: ¿pero qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar? ¿A qué horas vengo? ¿Quién me va a recibir? Bueno, esto ya va a diferir de cada centro en donde se aplique el tratamiento. Siempre se le recomienda al paciente llegar 10 minutos antes, llegar desayunado, muy bien hidratado, acompañado de un familiar. Yo siempre le digo: lleve su merienda, su botellita con agua y lleve algo en lo que le gusta entretenerse. Si le gusta leer, lleve su libro, su revista, su teléfono, etcétera, etcétera, para que este par de horas que ustedes van a estar en quimioterapia sean un poco más amenas y pues no se sienta tanto todo el tiempo que van a estar ahí. Pero entonces ahora decimos: ok, ya me puse la quimioterapia, pero ahora ¿qué cuidados debo tener, doctora? Bueno, ¿cuáles son los signos de alarma? Y detrás de estos signos de alarma, ¿qué es lo que yo debo de tomar? ¿Cuáles son mis precauciones? ¿Qué es lo que puedo hacer para mermar estos signos? Entonces vamos a comenzar con el síntoma más común en el paciente con cáncer que recibe quimioterapia, y es la fatiga. Fíjense que la fatiga está presente en el 80% de los pacientes que reciben quimioterapia. ¿Ok? Entonces, la fatiga, el paciente a veces piensa que bueno, que hay que acostarse y que no pueden salir, que no pueden ir al baño, que no pueden hacer sus labores diarias, sus actividades domésticas convencionales, y no. Paradójicamente ese es un error. El paciente debe de continuar con sus actividades lo más parecido a la normalidad posible. Sus actividades de leve a moderada intensidad, siempre y cuando no sea algo que lo agite, que lo canse aún más, ¿verdad? Pero en cierto modo, si asociamos la fatiga a un reposo prolongado, entonces lo que hacemos es prolongar y exacerbar la fatiga que pues se ha presentado asociado a la quimioterapia, ¿no? Otro síntoma muy común son los síntomas gastrointestinales. Entonces yo siempre les digo: bueno, la mayoría de los pacientes van a presentar o náuseas o vómitos o ambas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, en primer lugar, la náusea, ¿cómo se combate? La náusea pues la vamos a intentar disminuir o tratarla pues con la ingesta de alimentos si es de forma leve. Entonces, si la náusea es leve, modificando la dieta podemos disminuir la aparición de esta y la intensidad de esta. Pero si la náusea es moderada o severa, entonces ya podemos incluir ciertos medicamentos que nos van a aliviar este síntoma. ¿Cuáles medicamentos? Los que en medicina son conocidos como procinéticos, ¿no? La metoclopramida podría ser una opción, el dimenhidrinato, la domperidona y otros fármacos más especializados y ya prescritos por un oncólogo, que son el ondansetron,
el aprepitat, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, junto con esto, pues el oncólogo sabrá explicarle y sabrá prescribirle según el grado de su náusea qué es lo que usted puede tomar. Si la náusea es tan severa que está interfiriendo con su alimentación y que incluso está repercutiendo en la pérdida de peso, entonces su oncólogo ya sabrá cómo optimizar la premedicación en el próximo ciclo, pero siempre es bueno hacérselo saber, ¿no? Entonces ahora en cuanto a la náusea es eso, pero y los vómitos, a mí no solo me dan náuseas, doctora, yo vomito todo lo que como. Ok, ¿cuál es el signo de alarma? Más de 5 vómitos es un signo de alarma y hay que recurrir a un médico o a una emergencia, ¿de acuerdo? Entonces, porque si usted ya tomó los medicamentos que previamente le mencioné, que son los más sugeridos de primera instancia y no mejoró, hay que ir a una emergencia por el riesgo de deshidratación, el riesgo de lesión renal aguda y que, bueno, se hayan perdido los electrolitos de su cuerpo y que pueda repercutir en otra lesión más severa, ¿ok? Entonces me dirán, bueno, tengo náusea y tengo vómito, pero ¿qué puedo comer? La verdad es que no se trata de satanizar ningún medicamento, ningún alimento, no se trata de dejar los alimentos y caer en una dieta pues muy estricta y muy severa. Yo siempre les digo a los pacientes, usted puede comer lo que usted desee siempre y cuando sea comida de origen bien conocido, comida cocida, bien lavada, ¿ok? De preferencia, pues tratamos de evitar los lácteos porque los lácteos, si son caseros o de la comunidad, suelen ser no pasteurizados, entonces esto no nos da una seguridad plena. Pero por lo contrario, podemos comer lo que deseemos en cantidades moderadas. Siempre es bueno mantener el estómago lleno porque al mantener el estómago vacío, las náuseas pueden ser más frecuentes, ¿sí? Yo siempre les recomiendo los alimentos o las bebidas muy frías, pues sí pueden calmar un poco las náuseas, los alimentos salados, los panes integrales, las comidas tostaditas saladas, pueden mejorar la aparición de náuseas y vómitos o pueden tratar este síntoma de forma satisfactoria. También el hecho de consumir comidas a temperatura ambiente pueden ayudar a disminuir estos síntomas de náusea y vómito, porque ustedes saben que la comida cuando está caliente, entonces pues tiene más olor y los olores pueden repercutir en estos síntomas. Entonces son unas sugerencias que siempre me gusta hacer a mis pacientes. La única contraindicación para no tomar estas bebidas así en ricas, frías, heladas, es el uso de una quimioterapia llamada oxaliplatino, pero en este caso su médico se lo hará saber con tiempo para que usted tome las precauciones del caso. Después el paciente me dice, doctora, ¿puedo comer carne? Sí, sí puede comer carne. Si usted la tolera, usted puede comer carne, claro, con mesura, ¿verdad? Porque sabemos que la carne de res también está asociada a cáncer colorectal, entonces, pero por lo demás usted puede comer carne de res, carne de cerdo, puede comer carne de pollo, puede comer los mariscos bien cocidos, los vegetales bien cocidos, la cantidad de frutas que usted quiera, entonces por eso pues no habría ninguna contraindicación, la leche también no hay ningún problema. Otro síntoma frecuentemente asociado a la quimioterapia es la diarrea o el estreñimiento. Entonces, ¿qué pasará con la diarrea? La diarrea también tiene un signo de alarma y es más de 5 veces al día. Usted tiene que acudir con su médico o a un centro de urgencias. ¿Por qué? Porque lo mismo que con los vómitos, tanta pérdida pues repercute en una alteración hidroelectrolítica, en pérdida de los electrolitos, los minerales del cuerpo y pues puede caer en una lesión renal aguda y incluso otras complicaciones más severas. Entonces, para tratar de evitar todo esto, siempre se sugiere que el signo de alarma sea 5. Nuevamente, 5 diarreas, acudir a un centro de urgencia. Pero me dice, bueno, doctora, yo tuve una diarrea, la verdad es que fue muy acuosa y fue en una cantidad onerosa. ¿Qué puedo hacer? Bueno, entonces siempre recomendamos de inicio, si la diarrea sabemos y estamos seguros que es asociado a la quimioterapia que hemos prescrito, entonces recomendamos el uso de loperamida. Pero tenemos que saber que la loperamida no debe de pasar más de 6 dosis al día, ¿de acuerdo? 6 dosis que son 12 miligramos. Entonces tener esa precaución y si a pesar de la loperamida sigue la diarrea, entonces repito, tenemos que ir a una valoración. Pero ¿qué pasa del otro lado? Si me da estreñimiento, ¿qué voy a hacer? También puede ocurrir. La mayoría de quimioterapias llevan premedicación con otros fármacos como ondansetron, granisetron, que a su vez pueden causar estreñimiento. Entonces pueden empeorar este síntoma.
Y muchas veces el paciente no come lo suficiente, se deshidrata y bueno, se vuelve también un círculo vicioso y se empeora esta situación. ¿Qué podemos hacer para el estreñimiento? Primero, mejorar la dieta. Tenemos que incluir más líquidos, más fibra, más pues frutas en general, ¿no? Pero si con esto no es suficiente, entonces siempre recomendamos algún tratamiento farmacológico como la lactulosa. Ya su médico le irá diciendo qué cantidades son las prudentes para su caso para poder tratar este síntoma. Otro síntoma muy frecuente en muchas quimioterapias intravenosas es la mucositis. ¿Y qué es la mucositis? Son las llagas en la boca. De repente a usted ya le pasó, o a su familiar ya le pasó. Entonces, ¿cómo tratar este síntoma? Yo siempre les digo, primero hay que intentar que los alimentos no sean muy calientes, sino comer alimentos más fríos por el ardor o dolor urente, así se llama el ardor, que puede generar esto. Y bueno, si son de leve a moderado, lo podemos tratar con enjuagues de bicarbonato de forma segura varias veces al día. Y también con spray o enjuagues de ácido hialurónico que nos pueden ayudar sobremanera con este síntoma. Ya si la mucositis es muy severa, creo que es oportuno la valoración por su especialista para incluir otros tratamientos en cuestión, ¿no? Ahora, tenemos otro síntoma muy frecuente y que preocupa mucho a las mujeres sobre todo, y es la caída del cabello. Quiero decirles que la caída del cabello está asociada no al cáncer, sino a los tratamientos de quimioterapia y ocurre en un 40 a 100% de los tratamientos de quimioterapia, ¿no? Entonces, el cáncer no es la causa de la caída. El cáncer pues no tiene nada que ver y la causa principal es la quimioterapia. ¿Cómo tratarlo? Fíjense, este es un tema, es un dilema porque ahorita en Honduras no tenemos el gorro frío. Existe un gorro frío que va conectado a una máquina especializada y lo que hace es disminuir la temperatura de los vasos sanguíneos que llegan al folículo piloso. Llegan a una temperatura hasta de 18 grados y con esto, al evitar o disminuir el flujo sanguíneo que llega al folículo piloso, entonces la quimioterapia no afecta. Pero bueno, nosotros todavía no tenemos eso, les comento porque sí existe, en otros países sí existe. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Yo siempre les digo a mis pacientes, la caída del cabello duele, sobre todo si tenemos cabello largo. Entonces, una opción, si usted lo considera, es cortarse el cabello o raparse el cabello para que la hebra o el mechón que se está desprendiendo no moleste, porque sí es molesta. Y siempre se les recomienda cubrirse. No se cubre por moda, se cubre por protección y seguridad, porque las abrasiones del medio ambiente, el sol, el polvo, también pueden afectar al cuero cabelludo y puede crear más molestia. Entonces siempre cubrirse con su peluca, con su turbante, con una túnica, con lo que usted cree conveniente, ¿no? A veces me dicen, doctora, se me cayeron las cejas. Y sí, porque es cabello, también se pueden caer las cejas. Entonces, como las mujeres siempre tenemos un grado de vanidad, yo siempre les digo, bueno, entonces pueden pintarse las cejas, pueden pintarse alrededor del ojo y hay que tener cuidado con las pestañas. Entonces, siempre la protección con lentes de sol, lágrimas artificiales por el ojo rojo, porque el paciente va a referir que tiene siempre un susito, sensación de cuerpo extraño, pero es la caída del cabello. Otra cuestión importantísima que la dejo de última, pero no menos importante, ¿verdad? Es algo que siempre les pido que lo tomen en cuenta, es la presencia de fiebre. A mis pacientes les pido tener toda la vida un termómetro en casa, porque al tener fiebre, pues es un signo de alarma. ¿Y qué es la fiebre? Me van a decir, bueno, la fiebre se denomina a toda temperatura de 38.3 al azar o 38 por más de una hora. ¿Y qué me indica esto? Probablemente que se le han bajado las defensas y que algún microorganismo quiere afectar su cuerpo y crear una infección de forma severa. Entonces, si hay presencia de fiebre, yo le pido acudir a un centro de urgencias o a un especialista o a un médico que lo pueda valorar y que pueda hacer un abordaje oportuno para no correr el riesgo de que pues usted sea portador de una infección severa, ¿no? Lo otro es que siempre me dicen, ¿y puedo compartir el espacio con mi familia, con los niños, con mis mascotas? Perfectamente. Más bien, compartan el espacio con toda la gente que quieran porque eso los va a hacer sentir mejor. La única excepción
es cuando se usan radiofármacos como la iodoterapia en el cáncer papilar de tiroides. Pero bueno, esta es la única excepción y seguramente su médico se los hará saber con tiempo, ¿no? Y otra pregunta que es bien frecuente y antes que se me olvide es, ¿puedo tener relaciones sexuales? Puede tener relaciones sexuales, no hay ningún inconveniente para esto. Y bueno, sobre todo en aquellas parejas con vida sexual activa, pues ustedes saben que este vínculo puede romperse y bueno, debido a la quimioterapia, sepan que esta no es una contraindicación. Y yo creo que con esto he cubierto por lo menos la mayoría de dudas que los pacientes suelen tener cuando llegan a mi consulta. Así que espero pues sus comentarios, las preguntas, ya saben, me las pueden dejar por este medio. Y pues ahorita se las contesto de la mejor forma posible. Gracias y saludos.